María de los Ángeles Pérez Fernández, ingeniera industrial encargada de los sistemas de gestión integral de Pozuelo. Muchas gracias por estar en este nuevo episodio para poder ampliar un tema que es tan importante. Yo sé que es muy robusto, muy amplio, pero vamos a tratar de simplificar un poquito por el tiempo sobre bioterrorismo. Bienvenida y entremos en materia de una vez en cuanto al concepto, porque se oye como muy, bueno, como es, pero un poquito como extraño. Entonces, en palabras lo más aterrizadas posibles y más fáciles para que la gente tenga claridad, bioterrorismo, ¿de qué se trata, María? Bueno, bioterrorismo es un término que surge desde el ataque del 11 de septiembre. A raíz de ahí, el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos identifica, digamos, de una forma más rápida de poder contaminar son las fuentes de alimentos de las diferentes compañías en Estados Unidos. Entonces, de ahí surge el término bioterrorismo. Realmente, el término como tal se emplea para identificar la contaminación intencionada de un producto, de un alimento, ¿verdad? Con fines más bien que sea dañar digamos, la integridad de la persona o la salud de la persona, pero también la parte reputacional de las empresas. Antes de septiembre, del 11 de septiembre, no se hablaba de ese concepto. No se tenía tan claro, digamos, el concepto, incluso nunca se imaginó, ¿verdad?, que eso podría estar ocurriendo. Que eventualmente iban a ser las empresas un foco de posible contaminación de los alimentos para específicamente terrorismo, o bien como lo postulaste ahorita, que me parece muy interesante, tiene que ver con el riesgo de la reputación de las empresas, o sea, afectar una empresa a partir de la cadena, entonces, de producción de los alimentos. Sí, de la cadena de suministros en general, es decir, desde digamos, la materia prima hasta la entrega de producto terminado. Es decir, en cualquiera de esas etapas del proceso puede darse una contaminación de producto intencional. La diferencia que existe con una inocuidad alimentaria es que la inocuidad alimentaria es propia del proceso productivo, ¿verdad? Son riesgos químicos, físicos, ¿verdad?, biológicos, pero del proceso productivo. La contaminación intencionada o food defense, como le llaman, o defensa de los alimentos, o bioterrorismo, es la contaminación sí con intención, ¿verdad? Con la intención de poder hacer un daño, poder hacer un mal, pero también dañar la reputación o la imagen de la empresa. ¿Cómo se garantiza entonces en toda esa cadena de suministro la inocuidad y ese concepto, para también aclararlo? Okay. En la parte, digamos, de inocuidad de producto, para eso existen diferentes normas, ¿verdad? Principalmente normas relacionadas con la ISO 22000. Está la ISO 22002-1, que es un programa prerequisitos para lo que es conservar la inocuidad del producto, y otras entidades, ¿verdad?, del marco, digamos, de alimentos, que son certificaciones de BRC, certificaciones
de Food Defense, perdón, de FCC 22000, y existen otras certificaciones que están relacionadas con inocuidad de los alimentos. Dentro de todos estos programas de certificación de inocuidad de los alimentos, siempre hay un programa que está totalmente relacionado con la defensa de los alimentos, o Food Defense o bioterrorismo, ¿verdad? Que es para prevenir el bioterrorismo. ¿De dónde surge, digamos, la necesidad de lo que te explicaba al inicio, ¿verdad? De que el gobierno de los Estados Unidos, desde su ley, ¿verdad? Propiamente, entonces todas estas normas empiezan a incluir un apartado que sea de bioterrorismo. Inocuidad versus la seguridad en la planta, ¿cuáles son esas diferencias? La inocuidad, como te expliqué al inicio, es prácticamente identificar todos aquellos aspectos que son propios del proceso productivo, ¿sí? Químicos, biológicos, ¿verdad? Físicos, que podrían contaminar el producto. Defensa alimentaria, o la parte, digamos, de Food Defense, es prevenir la contaminación intencionada. Esta contaminación intencionada se previene con ciertos programas de prevención que ya desde VACS nosotros lo tenemos ya implementado por toda la seguridad que hay en la cadena. Sí, eso te iba a preguntar puntualmente, ¿cómo logran identificar en este campo un posible agresor? El posible agresor se empieza a identificar identificando también vulnerabilidades en la planta. Es cuando uno empieza como a analizar, ¿verdad?, los diferentes procesos, y empieza uno a identificar qué posible vulnerabilidad tengo en la planta. Entonces ahí es donde entra todo un programa de seguridad del personal, es donde entra todo un programa de seguridad de proveedores, ¿verdad? Donde yo empiezo a asegurar todos esos controles, ¿verdad?, que podrían existir para la selección y contratación del personal, así como la selección y contratación de proveedores. Tiene que ver estrictamente con la gestión de los riesgos que se va a hacer previo, obviamente, a instalar un sistema de gestión. Ahí mencionaste a VASC. ¿Cómo entonces repercute? Porque ustedes tienen varios sistemas de gestión que están integrados. El sistema puntualmente VASC, para poder garantizar la identificación de las amenazas, esa gestión de los riesgos y ese posible agresor que potencialmente podría llegar a través de un proveedor, no necesariamente del recurso humano que ustedes ya tienen instalado. ¿Cómo lo han logrado a través de VASC? Okay. VASC nos ha dado las herramientas para poder implementar todo un plan de defensa de los alimentos. Dado que VASC tiene toda una estructura basada en la gestión de riesgos, que realmente son riesgos intencionales, porque todo lo que ocurre en la cadena logística es un riesgo intencional. Entonces VASC nos ha dado toda esa herramienta, y nosotros desde el sistema integrado de gestión vemos la seguridad como una seguridad integral. O sea, no vemos una seguridad, digamos, apartada de la parte, digamos, de producción, ¿sí? O apartada de pronto de la inocuidad de los alimentos. Entonces, por esa razón nos amparamos en VASC, o nos soportamos en VASC y en todos los programas que tiene VASC para poder implementar todo un plan de defensa de los alimentos. Entonces, cada uno de la gestión de los riesgos o los requisitos, digamos, identificados en VASC, para nosotros es como un punto de partida para empezar a implementar controles para la defensa de los alimentos. Controles operacionales, pero estrictamente podríamos decir que desde la selección y el reclutamiento del recurso humano, o con la relación que hay que tener, obviamente con un foco preventivo, con el tercero o el proveedor, digamos, como para que quede ese concepto bien claro, porque VASC, obviamente, dentro de la norma y el estándar, se enfoca muchísimo en todo lo que tiene que ver con esa selección y por ejemplo, las pruebas de confiabilidad, o todos estos procesos que vamos a hacer para prevenir delitos, pero ahí es donde quisiera como aterrizar muchísimo más a nivel conceptual inocuidad y el tema del bioterrorismo versus la prevención de los delitos, ¿verdad? Estamos muy enfocados, obviamente, en que el personal se seleccione de una forma muy particular. Ustedes hacen algo aparte de lo que VASC dice en la norma, hacen algo más en cuanto a buenas prácticas
para garantizar esa inocuidad? Porque obviamente BASC no se va a meter tanto, de una forma tan específica, no vamos a hilar tan fino en cuanto a los alimentos o la defensa de los alimentos. Pero según te leo y te escucho, todos estos procesos que están dentro de la norma les garantizan a ustedes seguridad, a pesar de que es un tema 100% enfocado en prevenir que se vayan a contaminar de una forma intencionada los alimentos para producir terrorismo o para dañar la imagen de la empresa como tal. Sí, a ver, desde la inocuidad alimentaria, como te explicaba ahorita, hay un requisito muy especial donde dice prevención del bioterrorismo. Nosotros nos amparamos en todo lo que tenemos como sistema de gestión en BACS para poderle dar respuesta a esa prevención de bioterrorismo. Es decir, uno y cada uno de los estándares de BACS para nosotros es un control operacional para prevenir esa contaminación intencionada de producto. Desde el mismo análisis de riesgo, desde la misma identificación de requisitos legales, desde la misma seguridad del personal, seguridad de la carga, seguridad de los asociados de negocios, seguridad física, seguridad informática. Cada uno de esos requisitos de BACS para nosotros es un control operacional que desarrollamos en pro de prevenir la contaminación intencionada del producto, por ende, tener todo un programa de defensa de los alimentos. Principios básicos del terrorismo, María, que puedas contarnos para poder ampliar. Lo que impulsa el terrorismo o el bioterrorismo en este caso, ¿verdad?, es la necesidad de llamar la atención, ¿sí? De llamar la atención, y muchas veces este llamar la atención es más, puede venir incluso hasta de un empleado que esté resentido, sí, de un empleado que no se siente bien, ¿sí? Y entonces es una forma de llamar la atención. La consecuencia que arraiga este llamar la atención es todo un tema reputacional, ¿verdad?, en la compañía, pero también un tema de clima, ¿verdad?, que de alguna manera afecta la operación de la empresa. Y por ende la parte de esa credibilidad de la marca, ¿sí? Entonces se lleva también a una destrucción de la marca. Y por ende no solamente a nivel local, sino también a nivel internacional. Y por eso hemos visto casos de pronto, no sé si has escuchado, hace mucho Tylenol tuvo una contaminación intencionada de unas pastillas de Tylenol cambiadas por pastillas de cianuro. Wow. ¿Sí? Entonces, eso de alguna manera provocó un gran impacto para la marca. Y se han visto casos incluso en México donde se ve a una persona orinando encima de un producto que está en la planta de producción. Y si vemos allí, todos ellos son empleados resentidos, empleados que de alguna manera sienten cierta insatisfacción dentro de la empresa. Pero hay casos también que se ven a nivel de la materia prima, ¿verdad? Porque si yo tengo este problema dentro de mi planta, dentro de una planta de una materia prima, por decirte algo, harina, ¿verdad?, que es nuestra nuestra materia prima principal, si existe este tipo de insatisfacción del personal, a nosotros nos podría impactar porque esa es la materia prima que me está llegando a mi planta de producción. Entonces, por eso decimos que aseguramos todo el control, ¿verdad?, del bioterrorismo desde mi materia prima hasta que entrego el producto. Todo eso de asegurar tendría que ser básicamente con una vigilancia permanente, supongo. Correcto. Ahora, ¿cómo hacen la identificación de todos estos riesgos dentro de la organización? Listo. Tenemos una matriz, ¿verdad?, de identificación de riesgos en la planta, que empezamos desde la recepción de la materia prima hasta la entrega del producto terminado. Hacemos un recorrido por toda la planta, vemos todas las vulnerabilidades de la planta, y por FDA, ¿verdad?, utilizamos una herramienta que se llama Plan Builder. Este plan de alguna manera nos ayuda a ir visualizando cuáles son las vulnerabilidades de la planta y qué controles operacionales se tienen en cada uno de esos procesos, ¿verdad?, dentro de la planta. Ahí es donde conectamos el análisis de vulnerabilidad que hacemos de la planta con el Plan Builder. Ahí es donde vamos conectando, y los controles operacionales terminan siendo incluso controles de BASC,
¿verdad? Que es el control de CCTV, control del personal, vamos viendo todo el tema de visitas domiciliarias, pruebas doping, pruebas de alcohol, pruebas de confiabilidad, ¿verdad? Vamos viendo todo el tema de evaluación de proveedores, evaluación de riesgos del EAFT, todo lo que desde VAX nosotros tenemos nos ampara o nos soporta cada uno de los controles operacionales que vamos identificando en esos riesgos que se hacen desde Food Defense. Señalaste un tema que es muy importante porque además es una consulta recurrente para nosotros que tiene que ver estrictamente con las visitas domiciliarias. ¿Cómo todas esas pruebas de confiabilidad realmente funcionan para ustedes en la prevención del bioterrorismo? O sea, básicamente hacer pruebas que son psicométricas, la visita en sí, o sea, cómo todo esto que se hace desde el proceso de selección y reclutamiento impacta directamente, porque podríamos decir, pues obviamente al recurso humano hay que tenerlo, esto es desafortunado, pero hay que señalarlo, vigilado, ¿verdad? Porque se trata de inocuidad y se trata de riesgos, pero sí o sí funcionan, estas visitas han funcionado para ustedes y además todas las pruebas que se pueden hacer a nivel psicométrico. Sí, de hecho, y a mí me gusta mucho siempre aclarar esto, no se hace por la persona, porque muchas veces decimos, es que se me están haciendo una visita domiciliaria a mí y lo agarro contra mí. O puede ser, lo ven discriminatorio, ¿verdad? Es correcto. Eventualmente. Sí, en algunos lugares suele pasar eso. Y eso es importante dejárselo claro a la persona que está ocupando el puesto, porque realmente el riesgo no es la persona, es el puesto que estás ocupando, ¿verdad? Entonces, por el puesto que estás ocupando, por las funciones que estás haciendo, es un impacto de alguna manera puede ser un riesgo que tenemos identificado en esa parte de la operación. Entonces, por esa razón, como tú eres la persona que estás ocupando ese puesto, necesito tomarte estos controles preventivos. Entonces, se hace un consentimiento informado. Nosotros le decimos a la persona, el puesto que tú ocupas es un puesto crítico. Claro. Entonces, por esta razón es importante que se lleven estos controles, ¿verdad? Y estos controles que son visitas domiciliarias, pruebas doping, pruebas de alcohol. Ese consentimiento informado nos da a nosotros la tranquilidad de que en cualquier momento podemos hacerlo. Que sí nos ha servido muchísimo porque hemos de alguna manera controlado, ¿verdad? Las actividades que se hacen o las diferentes funciones que se realizan con personal que es confiable, realmente. Sí, que ya y además lo tienen claro, ¿verdad? Vía un documento que no solo es el consentimiento informado, sino que además se le hace ver a los trabajadores que potencialmente van a ser seleccionados para trabajar con un sistema de cosas que son particulares. O sea, una industria o una empresa que tiene un sistema de gestión y no uno, sino 6, ya de por sí es particular, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí es donde se protege muchísimo al patrono, porque sí es una pregunta recurrente y sí es una angustia para algunos de los empresarios cuando toman ese tipo de decisiones. Y eso nos lleva a un tema que es rápidamente, no vamos a entrar ahí porque ya lo habíamos desarrollado en otro podcast, que son los requisitos legales y toda la parte legal, ¿verdad? Con la administración de los recursos, principalmente el humano, que es el más importante. ¿Cómo les ha ido con eso? Y de ahí saltar a otra pregunta que tiene que ver con los programas y cómo los han podido desarrollar a lo interno de la organización para poder prevenir delito en toda la cadena de suministro y además poder garantizar la prevención del bioterrorismo como tal. Ok, con la parte de requisitos legales, la gestión de requisitos legales de alguna manera nos evita, ¿verdad?, que tengamos un riesgo reputacional. ¿Por qué? Por un incumplimiento legal. Entonces, de alguna manera, esta gestión de requisitos legales que nosotros la hacemos casi que diariamente, ¿verdad? Y aparte de eso hacemos auditorías legales que nos confirman si estamos cumpliendo o no con la parte legal del país. De alguna manera nos da tranquilidad, ¿verdad?, de que estamos cumpliendo y que de alguna manera no vayamos a tener un riesgo reputacional, que es lo que no queremos. El riesgo reputacional generalmente está asociado a que sanciono a la empresa, ¿verdad?, y dónde queda mi marca, ¿sí? Que esa es como la parte que desde el grupo nosotros manejamos muy bien, cero riesgo reputacional, ¿verdad? Eso es lo que nosotros manejamos. A nivel de los programas que me hacías la pregunta,
para nosotros ha sido un trabajo de muchos años, ir alineando a VAX con inocuidad de los alimentos y Food Defense. Es un trabajo que se ha venido realizando y, como te digo, con un concepto de una seguridad integral, o como le llamo yo, una seguridad holística, ¿verdad? Que lo veamos desde todos los sentidos. No cuando la persona piensa en VAX, no solamente piense en contaminación de carga con drogas, sino que cuando piense en VAX también piense, mira, es un soporte para mí desde la defensa de los alimentos, es un soporte para mí desde los otros sistemas de gestión, ¿sí? Entonces, de alguna manera, hacer que estos programas nos cumplan con la inocuidad de los alimentos, que es básicamente lo que ahorita estamos conversando, es algo que nos ha llevado años, pero que realmente hemos podido unir, ¿verdad? Para que se vea como algo integral. Sí, aparte, y la gente me parece que está muy concientizada, ¿verdad? Que saben de antemano, si llegan a una compañía y pretenden pasar por un proceso de reclutamiento y selección, yo siempre digo, desde ahí deberían de estar permeados de que existe una política integral de seguridad, que hay varios sistemas de gestión y que por lo tanto van a tener que pasar por filtros que son muy particulares. Eso en cuanto a los programas y las políticas. Obviamente ustedes tienen que tener muchísimo cuidado con toda la parte de la seguridad física y la seguridad de las instalaciones. Supongo que también cuentan con programas robustos en términos de esa seguridad, pero ¿cómo lo logran cuando también tienen varios sistemas de gestión y además de que se trata de una organización o una industria muy grande, muy robusta, donde ustedes, me contabas en off, exportan, que de eso me gustaría que también amplíes un poquito, porque tienen la gran responsabilidad no solo de abastecer un mercado nacional que es muy grande, porque a todos nos gustan las galletas, todos comemos galletas, son un ícono para el país, sino que además también tienen que estar verificando y garantizando la seguridad en toda esa cadena hasta que se exporta el producto. ¿Cómo les va o cómo lo han logrado la seguridad física estrictamente? Que la seguridad física se ha logrado en Pozuelo gracias a programas, políticas que se tienden incluso a nivel de grupo, ¿sí? Estas políticas permean en toda la organización, políticas que van desde el control de acceso, ¿verdad?, hasta políticas que están directamente relacionadas con la parte de actividades sospechosas, ¿sí?, en las cuales nosotros de alguna manera invitamos a la gente que reporte una actividad sospechosa, ¿sí? Si la ve, repórtela. También tenemos controles que están asociados a la parte del personal, al ingreso del personal, controles que están asociados al ingreso del contratista, al ingreso del proveedor, al ingreso de visitas, todos los controles de acceso, ¿verdad? Todo eso lo tenemos bien estructurado, lo tenemos bien documentado, y hay políticas que restringen ciertos comportamientos o ciertos tipos, digamos, de permisos, ¿verdad?, para poder tener acceso a digamos, a lugares o a espacios dentro de la planta, ¿sí? Eso por un lado. A nivel, digamos, de la cadena logística, nosotros tenemos también una buena relación con el tercero, porque de alguna manera nuestra exportación participa, son terceros. Entonces, ese control de proveedores, de ese control de asociados de negocio o socios comerciales, ¿verdad?, como nosotros les llamamos, también se tienen establecidas políticas y procedimientos en los cuales nosotros incluso hacemos evaluaciones al proveedor en sitio. O sea, no son evaluaciones que las hacemos de pronto como autoevaluación, no, sino que lo visitamos, le hacemos todo, digamos, implementamos todo un formato de evaluación de proveedores, donde de alguna manera también le revisamos lo mismo que nosotros tenemos o queremos dentro de nuestra planta, cómo selecciona su personal, cómo selecciona su asociado de negocio, cómo hace la gestión de riesgo, cómo gestiona los requisitos legales, ¿verdad? Todo eso también le exigimos al proveedor. Entonces, esa parte, digamos, de la cadena logística lo aseguramos con control de asociados de negocio. Hacemos auditorías, incluso hacemos ejercicios de trazabilidad
Por eso ahí te decía cómo unimos, digamos, a VAX con calidad, con inocuidad, con los diferentes sistemas de gestión. Hacemos ejercicios de trazabilidad de la carga, incluso de la carga que se va para Centroamérica. Logramos hacer un ejercicio de trazabilidad hacia adelante, hacia atrás, para poder ver si de verdad estamos cumpliendo con todos los procedimientos y políticas que tenemos. Son auditorías de segunda parte, básicamente. Sí. Si las segundas partes o los proveedores o los socios comerciales, como vos señalas, no tienen un sistema de gestión tan robusto como los que ustedes pueden tener, o como VASC en sí, tiene que hacerse vía acuerdo, ¿verdad? Entonces, supongo que ustedes obviamente tienen que trabajar los acuerdos de seguridad de una forma muy puntual, por lo que me estás diciendo, porque además van y verifican en las instalaciones de ese proveedor el cumplimiento de una serie de normativas que a la larga no están instaladas per se, porque no tienen sistemas de gestión. Entonces, ¿cómo lo logran? ¿A través de los acuerdos? ¿Cómo se puede ir más allá para que esas otras partes con las que se relaciona Pozuelo puedan cumplir con altos estándares? Porque los estándares que ustedes tienen son de altísimo nivel. Mira, para el tema de proveedores nosotros tenemos una matriz de criticidad para los diferentes sistemas de gestión. Y el primer sistema de gestión que nos salga alto, bajo ese sistema de gestión, el proveedor es evaluado, con ese foco, pero sin dejar de lado los otros sistemas de gestión. Cuando hablamos propiamente de VASC, si el proveedor no es certificado VASC, firma acuerdo de seguridad, pero se le hace una auditoría en el lugar, ¿sí? Y se empieza a trabajar de la mano con el proveedor. ¿Y cada cuánto hacen ese tipo de auditorías? Si es crítico para VASC, anualmente. Si es medio crítico, cada 2 años, ¿verdad? Pero si es crítico, crítico alto, por decir así, es anualmente. Lo hacen anual. Y aparte de eso, entonces hacen la auditoría obviamente para cumplimiento de los acuerdos de seguridad y para otros temas que están relacionados con defensa de alimentos y prevención de bioterrorismo. Correcto, para lo que son propiamente materias primas, para lo que son proveedores de materias primas. Y además porque ellos tienen como proveedor contacto directo con la carga, ¿verdad? Ustedes obviamente, supongo que todo lo que tiene que ver con el transporte terrestre y el movimiento de la carga lo subcontratan. Sí, correcto. Y les va a pasar que hay muchas empresas que no están certificadas, ¿verdad? Y que además no solo no están certificadas VASC, sino que no tienen instalada una cultura de seguridad, que es al final o al principio lo que busca un sistema de gestión como VASC. María, para ir cerrando, me gustaría que hagamos, o más bien expliques cómo es esa relación, cómo definitivamente puede integrarse un sistema de bioterrorismo y VASC. Yo siempre digo, primero fue VASC que FCC 22000, o sea, realmente en Pozuelo fue así. Primero fuimos VASC, después fuimos FCC 22000. ¿Qué significa esto? Cuando llega FCC 22000 a Pozuelo, que nos pide un programa de bioterrorismo, dijimos, ya con VASC cumplimos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque VASC lo tenía todo. Entonces, lo que hicimos fue integrar a VASC en FCC 22000. ¿Sí? De alguna manera, no es una norma aislada para nosotros, ¿sí? Porque nosotros exportamos, pero todos aquellos requisitos que nos pide VASC en su estándar, ¿verdad? De alguna manera nos soporta el poder cumplir el requisito de FCC 22000, que es un plan de defensa de los alimentos. Entonces, así fue como lo logramos integrar. Y por eso te hablaba de que la seguridad para nosotros no es una seguridad ni física, ni una seguridad logística, ni una seguridad de proveedores, no, es una seguridad integral. Integral, holística, me quedo con ese concepto nuevo que vamos a seguir. Yo creo que probablemente vamos a tener que ampliarlo. María, muy interesante porque, de nuevo, cuando empezábamos, decíamos, bioterrorismo puede sonar un concepto muy extraño y de pronto está más a la mano de lo que la gente cree, ¿verdad? Entonces, en síntesis, VASC es una plataforma que puede integrarse al resto de los sistemas de gestión que tienen ustedes y que tienen otro montón de industrias con otros giros de negocio,
¿verdad? Entonces, no sé si querés hacer alguna conclusión en cuanto a la prevención del bioterrorismo como tal, o alguna conclusión en cuanto a esa importancia de esas alianzas, y no solo las alianzas, sino la integración de los sistemas como tal. Ok, sí, en inocuidad de los alimentos o en la parte, digamos, de alimentos se hablan de diferentes términos, ¿verdad? Que es seguridad de los alimentos, inocuidad de los alimentos, defensa de los alimentos y fraude alimentario. Entonces, cuando uno escucha todos esos términos, uno dice, ¿y esto con qué se come, verdad? Sí. Cuando hablamos de inocuidad de los alimentos, y lo decía al inicio, digamos, son aquellos riesgos que el propio alimento tiene, ¿verdad? En todo su proceso productivo. Cuando hablamos de seguridad de los alimentos es asegurar la alimentación al nivel del mundo. Cuando hablamos, ahora sí, de defensa de los alimentos, estamos hablando de bioterrorismo. Es aquella, digamos, aquel riesgo, una contaminación intencionada. Y cuando hablamos de fraude alimentario, es hacer un fraude, valga la redundancia, de alguno de los ingredientes de ese alimento para buscar un reconocimiento económico, ¿sí? Entonces es ahí cuando uno ve esto y uno dice, pero si tengo VAX, tengo calidad, tengo FSC, y yo puedo jugar con estos 3 sistemas de gestión y le doy cumplimiento a todo. Entonces es cuando uno empieza a integrar cada una de estas normas, cada uno de estos conceptos y aprovecharse de cada uno de estos requisitos para ir haciendo más robustos los sistemas de gestión. Y que se busca al final siempre el mismo propósito que es la seguridad y la defensa. Pues muy bien, muy interesante, nos quedan muy claros los conceptos. Posteriormente vamos a ver si desarrollamos esto muchísimo más. Síganos todos los que nos ven y nos escuchan en el canal Mundo Seguro de Basque en podcast. Muchas gracias, Tania.